Quiero en este momento iniciar el capítulo 5 de Rompe. Y solamente voy a pasar unos slides porque no voy a tener el tiempo, pero sí quiero hoy empezarlo. Para ustedes que están acá con nosotros por primera vez, quiero leer el primer slide. Rompe es un discipulado intensivo de sanidad interior para crear salud y madurez espiritual en la vida del creyente, pero también he comprendido que todo lo que he hablado, y aún gente que ha escuchado en YouTube y gente que me ha contactado que no es creyente, ha ministrado su vida. Rompe son 5 letras que significa renovar, obedecer, menguar, postrar y examinar, para tener una entrega total para vivir en la libertad o la plenitud de Cristo. Hoy quiero hablar de los puntos de entrada para los demonios. Los puntos de entrada para los demonios. Vamos a entrar en un tema que no se habla seguido, pero sucede en la vida de los no creyentes y aún he visto que sucede en la vida de creyentes. Y eso es la administración para hacer liberación o sanidad interior sobre una persona poseída. Escuche las palabras porque todas tienen un significado diferente. Poseída, influenciada por demonios, atormentada mentalmente y en una continua opresión. Mateo 10, el 1 y el 8, Jesús dijo: entonces llamando a sus 12 discípulos le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar a muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Y Lucas 10:19 nos dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En su propia opinión, y yo les voy a preguntar cada una de estas 4 preguntas, en su propia opinión, ¿por qué la influencia satánica llega a la vida de una persona? Nomás quédese en esa pregunta. ¿Por qué la influencia satánica llega a una persona? ¿Alguien puede participar en esta tarde? ¿Cualquiera de ustedes? ¿Todos tienen voz en esta noche? Porque le dan la entrada. Porque uno se lo permite. Very good. Hermana Ángeles levantó la mano. Porque uno no está bien espiritualmente. Ok, alguien más, una persona más. Librado. ¿Por qué llega la influencia satánica sobre una persona? Porque uno le cree en las cosas. La segunda pregunta: ¿por qué una persona llega a ser poseída por un demonio? ¿Cómo es que llega a ser poseída, Marta Durán? Por la debilidad que tiene en su alma. Repítelo un poquito más para repetir. La debilidad. ¿Por la debilidad que tiene en su alma? Ok. Edgardito, ¿por qué una persona llega a ser poseída por un demonio? Porque simplemente le abrió la puerta. Mucha desobediencia. ¿Cómo es que una persona llega a ser atormentada mentalmente? No todos hablen a la misma vez porque me duelen los oídos cuando usted hace eso. ¿Cómo es que una persona llega a ser atormentada? Los atormentaban los espíritus porque la presencia del Señor ya no moraba dentro de ellos. Ok, ahorita voy a responder a eso. ¿Cómo es que llega el demonio y oprime la vida de una persona? ¿Cómo? Abel, ¿cómo? Roberto. Es la ausencia de Jesucristo en el corazón. Ok, vamos a entrar profundamente en este tema. En primer lugar, tenemos que entender la diferencia entre posesión y opresión. ¿Qué es la diferencia? ¿Alguien sabe la diferencia de posesión y opresión? José.
Posesión y opresión. ¿Conoce la diferencia? José Leslie. Si no sabes, me voy, hermana Vicky Gómez, la de México. Así ya las tengo bien, la de Honduras y la de México. Posesión es cuando el enemigo, el demonio, posee o entra en la persona porque esa persona le dio lugar o acceso. Opresión es cuando la persona no le da lugar para que el enemigo entre, pero el enemigo está llegando y está oprimiendo su vida. ¿Ok? ¿Alguien levantó la mano por acá? Miré una mano. A ver, mis hermanos chapines, no les dé vergüenza. Diego. Yo pienso que posesión es cuando ya está en la vida de una persona. Posesión está dentro de la vida de una persona, ¿ok? Cuando una persona está luchando con el espíritu, ok. Sencillamente lo definimos y entendemos de la siguiente manera. Posesión es acceso a los demonios a entrar, a gobernar, controlar y dominar a la persona. Es algo interior. Posee su alma y las relaciones de la persona, las reacciones de la persona no son normales. Es decir, sus reacciones, su forma de hablar, conducir, actuar, ser, etc. es diferente comparado a una persona no poseída. Yo no sé si usted ha experimentado, no los quiero asustar en esta tarde, pero la posesión es real. Donde la gente le da vuelta a su cabeza, donde echa espumajos, donde habla lenguas satánicas, donde se hace como una culebra, donde obtiene ciertas fuerzas. La posesión es real. Pero lo interesante es que cuando llegas a hablar con esas personas después de la liberación, empiezas a escuchar todo lo que cargaban en su corazón. Las heridas, los golpes, los maltratos, los abusos, etcétera, etcétera. Aún algunos a la santería, a la ouija, a ciertas prácticas con los brujos, con los curanderos, las limpiezas y todo lo demás ha llegado a afectar su vida. Opresión es una tormenta exterior. Unos teólogos han dicho que es una influencia satánica en la mente, pero yo lo describo de la siguiente manera. Es exprimir la mente y la vida de una persona, es decir, quitarle todas sus fuerzas, agotar a la persona mentalmente, jugar con su mente y emociones. La mente llega a ser el taller del diablo. Si el diablo puede tener tu mente, puede tener todo tu cuerpo, todas tus fuerzas. Para que me entiende, mire esta toalla de la siguiente manera. Opresión es que el enemigo exprima tu mente, que le esté dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a simplemente a sentirse tan apretada. El enemigo llega a oprimir la mente del ser humano. Pero la pregunta de suma importancia es, ¿podrá un cristiano estar poseído? Escuche la respuesta. Voy a retar su teología en esta noche. No vino para ser entretenido de ninguna manera. ¿Podrá un cristiano estar poseído? Jasmine Ángeles de Tello. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues entonces eso contesta la siguiente pregunta. ¿Qué tal oprimido? Si puede estar poseído, puede estar oprimido. A ver, una persona, otra persona más. ¿Podrá un cristiano estar poseído? Voy a retar su teología en esta noche. Si una respuesta ya pasó por su mente, por favor participe. Jamie. Déjame repetirlo. Que un verdadero cristiano no puede estar poseído. Pero allí mora el Espíritu Santo. Pero un cristiano a medias, sí. Ok. Alguien más.
Este tema es muy interesante. Tenemos gente que cree que sí puede, otros no creen, pero si eres un cristiano a medias, pero ¿cómo definimos un cristiano a medias? Alguien que estará jugando a la iglesia, alguien que no esté bien comprometido, entregado a la iglesia, alguien que posiblemente llega a la iglesia de vez en cuando, los domingos, pero cuando sale de estas cuatro paredes, no hay ningún cambio, sigue siendo el mismo, participa con todo del mundo, o sea, no ha nacido de nuevo. Es interesante. Miren, la verdad es que nuestra teología nos dice que no. Nuestra teología nos dice que no. La Biblia nos dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. ¿Qué significa este versículo para usted? ¿Alguien? ¿Qué significa este versículo para usted? Sergio, ¿qué significa para ti? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y las riquezas. ¿Qué significa este versículo para ti? ¿Que tienes que elegir uno? Ok. Yo sé que es su primera vez aquí, pero su punto personal. ¿Qué significa este versículo para usted? No podemos servir a Dios y a la misma vez servir al mundo o lo que hace el mundo. Very good, very good. Antonio, ¿qué significa para ti? No podemos amar a Dios y a la misma vez amar al enemigo. No podemos estar aquí y allá, tenemos que estar aquí o allá. Literalmente nos dice, no puedes tener dos maestros. Al que amas más, gobernará su vida. El que alimentas más, dominará su vida. Si usted alimenta al Espíritu, el Espíritu de Dios va a tener control sobre su vida. Si usted alimenta la carne o el mundo, el enemigo va a dominar sobre su vida. Podemos decir que un creyente nacido de nuevo, pero escuche el lenguaje. Un creyente nacido de nuevo, redimido con la sangre del Cordero, no puede estar perseguido porque su Señor, su amo es Cristo. Y Él es quien gobierna, controla, domina sobre su vida. ¿Me entendió? Segunda de Corintios 6, del 15 al 16 nos dice, ¿y qué concordaría Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es verdad, si tengo al Espíritu Santo morando dentro de mí, un espíritu demoníaco no puede morar dentro de mí. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando hablamos del término de un cristiano, pero cuando yo hablo de un cristiano, estoy hablando de un cristiano genuino, adorador del Señor, sujeto, obediente, de bendición, que no estoy diciendo perfecto, pero simplemente sirve al Señor. Esa persona, el enemigo, no puede entrar y poseer su vida. Pero vamos a ver más adelante qué sucede. En Colosenses 1:13, Pablo dice que Dios nos liberó del dominio de las tinieblas y nos transfirió al reino de su Hijo amado. La salvación trae verdadera liberación y protección de Satanás. En Romanos 8:37 nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En 1 Corintios 15:57 él dice que Dios nos da la victoria
En 2 de Corintios 2:14, él dice que Dios siempre nos guía en triunfo. En 1 de Juan 2:13, Juan nos dice que hemos vencido al maligno. Y en Juan 1:4, él nos dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros es más grande que Satanás. ¿Está entendiendo? O sea, si el Espíritu Santo verdaderamente mora en ti, no puedes estar poseído. Pero créame, amado hermano, en los últimos minutos que me quedan voy a retar su teología. La pregunta todavía es, ¿podrá un cristiano estar poseído? Y se la repito a propósito. Aunque yo no creo, pero lo que dijo Jasmine tiene mucho sentido. Dijo que sí, pero ¿por qué? Jamie dijo cristianos a medias o gente que juega a la iglesia, está con un pie adentro y un pie afuera. ¿Podrá entonces alguien con el título de ser cristiano estar poseído? Acuérdense de las Sagradas Escrituras, no. Hablando de un cristiano nacido de nuevo. Pero entonces, ¿por qué vemos a tantos cristianos poseídos, oprimidos por un demonio? ¿Por qué? Hermana Clara, ¿qué es lo que usted diría? Si la Escritura nos dice que no, ¿por qué vemos a tantos cristianos poseídos o otros oprimidos? ¿Por qué no llevamos una vida conforme a la palabra? Luis, porque le abrió la puerta. Y esos puntos de entrada vamos a hablar, no voy a poder llegar a ellos hoy, pero el próximo jueves sí. ¿Alguien más? Hermana. Porque el enemigo ha robado el gozo de su salvación. Wow. Puede estar oprimido porque el enemigo le está acusando en su mente. Sobre las cosas malas. Pensamientos. Actitudes. Acciones. Erróneas. Wow. Muy profundo. Esto reta nuestra teología. La mayoría de la gente que he hecho liberación es gente que ha recibido a Cristo en su corazón. Y es más, he hecho liberación en gente en un tipo de liderazgo en la iglesia. Y yo siempre me he preguntado por qué. Usted lo que dijo es perfectamente verdad. He recibido llamadas por pastores que me han dicho, pastor, usted puede llegar para hacer liberación en mis diáconos, mi diaconisa. Y esto lo demás. Y es mucho más de una opresión. Y yo siempre me pregunto por qué. Si es para que ellos ya fueran cristianos maduros o serios en la fe, ¿por qué gente que ha recibido a Cristo en su corazón llegan a un nivel de posesión o opresión? Y ahorita voy a cambiar la palabra. Porque llegó una influencia satánica sobre sus vidas. Quiero simplemente cambiar la palabra posesión de un cristiano a la palabra influencia satánica. Déjenme repetirlo porque es muy importante y no quiero confundirlos. Porque yo sí acuerdo y creo que un cristiano nacido de nuevo no puede estar poseído. Pero que puede llegar una influencia satánica sobre su vida, sí lo puede ser. Que puede llegar la opresión, sí lo puede hacer. Simplemente es de lo que se ha tratado rompe por nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, ¿qué es lo que invitamos a nuestra vida? En cómo hablamos, qué hacemos, cómo nos comportamos, qué es mi vida diariamente, cómo me ven otros, cómo me ven Dios, qué es lo que hago aquí y fuera de la iglesia. Todo eso tiene mucho de ver en cómo yo voy a ser en el futuro. Y es interesante. Yo puedo decir fácilmente, no, el diablo está debajo de mis pies y él no me puede hacer nada y todo lo demás, pero como dijo la viejita del Salvador, atenete. Porque es verdad, hay tantos cristianos oprimidos y con influencia satánica, pero la pregunta sigue siendo ¿por qué? ¿Qué nivel el creyente ha bajado de la opresión de la influencia satánica? ¿Por qué llegó? ¿Por qué lo permitió?
¿Qué hizo? ¿Con qué jugó? ¿Dónde se involucró? ¿Cómo fue esa persona para darle libertad? Porque yo puedo decir y pararme delante de ustedes con toda humildad: el diablo no tiene potestad sobre mi vida. Que Él no tiene parte ni suerte sobre mi vida, que Cristo vive en mí, que toda cadena de maldición ha sido rota sobre mi vida, y lo creemos, lo declaramos, lo profetizamos y lo vivimos. Pero de la misma manera hay otros creyentes que los puedes ver danzar en el altar, levantar las manos, hablar en otras lenguas, y aún así tener una influencia satánica sobre su vida, con una opresión satánica o demoníaca sobre su vida. Son por los descuidos espirituales de la persona que la opresión, influencia satánica, tormenta mental o posesión puede ocurrir. Esto le da acceso al diablo y a sus demonios a influenciar su vida. Es decir, que por medio de sus descuidos, no atender a su vida espiritual, jugar con la salvación de su alma, coquetear con el pecado, desobedecer a Dios, rebelarse contra Dios, una influencia satánica sí puede llegar a su vida. Y si no se arrepiente, no cambia, no mejora, no se rinde a Dios, él o ella puede terminar poseído o influenciado por un demonio. Ya los asusté, ¿verdad? La mayor parte de las veces que uno hace liberación, el demonio o demonios empiezan a hablar y dicen: no me saldré de aquí, no tienes poder para sacarme, esta es mi casa. Tratan de jugar con la mente y las emociones de la persona haciendo liberación. ¿Alguien ha hecho liberación en un momento u otro? Ahorita que son cristianos, ¿alguien ha hecho liberación? Levante la mano si ha hecho liberación. 2 personas, ¿quién más? 3 personas, ¿alguien más? No le dé pena. ¿Alguien más ha hecho liberación? Ciertamente no es nada divertido, no es nada recomendado, en ver. Pero yo no sé si les ha sucedido a ustedes, donde el demonio empieza a hablar y dices: no tienes poder para sacarme. Esta es mi casa. Tratan de jugar con la mente de uno y las emociones de la persona haciendo liberación. Pero, ¿qué poner nuestra atención a las palabras? No me saldré de aquí. ¿Por qué creen que el demonio dice eso? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Porque tiene algo dentro de la persona? Repítalo una vez más para poder decirlo, para que salga en la grabación. Es que la persona tiene algo allí que el demonio mismo es su lugar. La persona tiene algo dentro de él o ella que el demonio tiene derecho o es de él. ¿Ok? ¿Alguien más? Y cuando al demonio le dijo, recuerdo ese pasaje que dice, a Pablo conocemos, le dijo, pero ¿quién eres? A Jesús conozco y sé quién Pablo es. Porque los demonios se tienen que reprender en el nombre de Jesús. El de los 7 hijos de Esqueva, eso es muy cierto. Después podemos ver de ello, pero simplemente se los mencionó. Es interesante que el enemigo reconoció la autoridad dentro de ellos. Que a Jesús conoce y sabe quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Y qué sucedió con los 7 hijos de Esqueva? Fueron heridos, salieron desnudos, corriendo. ¿Por qué? Porque no tenían la autoridad dentro de ellos. Posiblemente ellos son creyentes a medias, pero un cristiano que está bien entregado al Señor tiene poder, tiene autoridad en el nombre de Jesucristo. Y a pesar que el demonio pueda decir otras cosas, ¿por qué? Porque no quiere salir y va a tratar de desorientar tu mente, va a tratar de hacerte sentir inferior, va a tratar de dominarte a ti. Simplemente para que te desanimes y no continúes con la liberación. Pero usted que está bien delante del Señor, usted tiene autoridad.
Usted tiene poder dentro de usted en el nombre de Cristo. No me voy a salir porque él o ella me ha dado derecho legal de estar aquí. Me ha dado derecho legal de estar aquí. ¿Cómo le podemos dar derecho legal a un demonio de estar aquí? ¿Cómo? Cuando abrimos una puerta voluntariamente, very good. Y la verdad es que ni le tenemos que abrir la puerta, simplemente abrirle una ventanita, una ranura así. Le damos acceso a él y legiones de demonios de entrar y atormentar nuestra vida, destruir nuestro hogar. ¿Cómo se le da derecho legal a un demonio? Por medio de los pactos, adoraciones, rendimientos, desobediencia, rebeliones, etc. Los demonios solo pueden entrar en alguien, pueden influenciar a alguien, solo cuando la persona le ha dado acceso por medio de su desobediencia a Dios. Para entender claramente lo que es una posesión o opresión del diablo, primero tenemos que entender los puntos de entrada, es decir, por qué entran y cómo entran. Y solamente voy a pasar un slide más o dos y voy a hacer una oración. También tenemos que entender y ver las áreas de desobediencia, los descuidos y por qué se descuidó tanto y cómo es que el demonio o demonios ganaron lugar. Para hacer liberación o para que usted sea completamente libre, tiene primero que llegar a la raíz del porqué. ¿Sí me está entendiendo? Tenemos que llegar a la raíz del porqué. Siempre en cualquier área de liberación, sanidad interior, tenemos que llegar a la raíz del porqué. Aún déjeme hablarlo de otros temas para que usted me entienda. Aún si alguien está involucrado en la violencia doméstica, ¿por qué golpea a su mujer? Hay una raíz a través de ello. ¿Por qué alguien va a un curandero? Hay una raíz a través de ello. ¿Por qué alguien está en depresión? Hay una raíz a través de ello. ¿Por qué alguien no puede avanzar o terminar algo? Hay una raíz a través de ello. Siempre inicia con una semilla, siempre hay raíces a través de ello. Y si usted no lleva a la persona a entender la raíz del por qué, esa persona no va a ser liberada o no va a recibir la sanidad interior. Lo mismo sucede con la consejería pastoral o matrimonial o a la juventud. Tenemos que llegar a la raíz de por qué el joven se rebeló. ¿Qué está sucediendo cuando un hombre o una mujer comete adulterio? Hay una raíz a través de ello. No simplemente es porque el sí, hay una raíz. Si no llega a la raíz, las posibilidades son que nunca será liberado de esa posesión, opresión o influencia satánica. Quiero que veamos algunos puntos de entrada para los demonios. Solamente se los voy a leer y voy a hacer una oración. La práctica habitual del pecado. Note que dije la práctica habitual. Los celos que vamos a hablar, el rencor, la ira, la falta de perdón y la ofensa, la raíz de la amargura, puedo decir la raíz del orgullo, el atacar a otros, o ofender, lastimar a otros, la inmoralidad sexual, los temores, miedos o fobias, la autolástima que vamos a hablar, los descuidos espiritualmente. Quiero hablar de ellos detalladamente. Ahora entienda que esta práctica de pecados no solo afecta a nuestra vida, sino que también si continuamos viviendo de esa manera, le estamos abriendo la puerta a estos espíritus para que lleguen a la vida de nuestros hijos. Déjeme hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo. Yo sé, Señor, que es difícil para un creyente creer que puede estar poseído, influenciado, oprimido o atormentado. Pero la verdad es, Señor, de la manera en que yo vivo, declaro, decreto, profeso quién soy o quién es el que reina sobre mi vida. Es mucho más que una persona sea orgullosa.
Es mucho más, Señor, que una persona esté llena de celos. Es mucho más, Señor, que una persona no pueda respetar ni amar. Es mucho más, Padre, de lo que presenta la persona. Hay una raíz a través de la persona que le ha dado derecho, acceso, abierto una puerta a espíritus contrarios, a entrar, a oprimir, a influenciar la vida de la persona. Yo creo firmemente que un cristiano redimido con la sangre del Cordero no puede estar poseído. Pero a la misma vez un cristiano nacido de nuevo, redimido con la sangre del Cordero, va a dar el verdadero testimonio de la libertad de Cristo Jesús que mora dentro de él o ella en su corazón. Va a manifestar quién es, quién reina en su corazón, que el gran yo soy mora dentro de él o de ella. Por eso Juan dijo, más grande es que el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque el que está en mí es el que está gobernando mi vida, el que está controlando mi vida, el que está dirigiendo mi vida. Y Él no me va a dejar o no me dejará a ser influenciado, oprimido, atormentado, mucho menos poseído por un demonio. Porque hay poder, hay autoridad, hay unción, hay victoria dentro de mí. Pero cuando yo me descuido espiritualmente, cuando las automaldiciones llegan a mi vida, cuando yo simplemente me declaro de quedarme estancado, le doy acceso al demonio. Y el enemigo empieza a jugar con nuestra mente, que no valgo para nada, nadie me amo, nunca me van a usar, nunca voy a poder servir, no me van a dejar hacer esto o lo otro. La mente del creyente llega a ser el taller del diablo. Y todo lo que está entreteniendo en su mente lo empieza a hablar. Y cuando lo empiezas a hablar, le das poder, derecho a los demonios a oprimir, a atormentar la vida del creyente. Y cuando el creyente se queda en ese estatus por muchos años, pasa mucho más o va mucho más allá de la opresión, de la tormenta, llega a una influencia satánica. Y cuando esa persona se queda en ese nivel por mucho tiempo, y esa persona simplemente baja la guardia, esa persona puede terminar como los 7 hijos de Esqueva. Pueden terminar, Señor, tratando de hacer liberación, declarándose, Señor, exorcistas, declarándose como hombres como Pablo, yendo para acá y para allá, creyéndose que tiene la unción, pero la verdad es que les falta unción, porque no es simplemente decir, es vivir, es poder poner la unción de Dios en práctica, es poder mostrarla ante el mundo entero que el Redentor mora dentro de mí. Y aunque el enemigo trate de jugar con nuestra mente, trate de decirnos que no tenemos autoridad ni poder, que no voy a salir de aquí, así como Pablo le dijo a esa mujer que adivinara, en el nombre de Jesucristo sal de ella. ¿Por qué? Porque hay autoridad. El demonio posiblemente trató de jugar con la mente de ellos por varios días, los perseguía por varios días, se burlaba de ellos, pero Pablo llegó al punto donde dijo, en el nombre de Cristo sal de ella. Tomó autoridad, y creo con todo mi corazón que la iglesia tiene que recobrar autoridad. Ha perdido la autoridad. ¿Pero por qué? Por la forma en que está viviendo. Y quiero en este momento, amado hermano, no responda en voz alta. Ya mero termino, me quedan unos minutitos. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Qué testimonio usted está dando? ¿Qué es su comportamiento? Todo ello puede invitar
a espíritus contrarios a venir a reinar sobre su vida. Y aunque usted llegue a la iglesia, alabe al Señor, aplauda y hable en otras lenguas, quiero decirle que si usted no ha llegado a un punto de su vida de cambiar, ser transformado por el poder del Espíritu Santo y ser de bendición, puede llegar una influencia satánica sobre su vida. Aún así, conociendo todo misterio, profetizando, teniendo tantos dones y conociendo tanta Biblia, no se basa en ello, se basa en cómo usted es. ¿Es de bendición o de maldición? Porque la forma en que usted es aquí, amado hermano, usted lo lleva allá afuera. Si usted es de bendición, tiene que cargar la bendición allá afuera. Si es de maldición, usted cargará la maldición allá afuera. Y podemos pasar horas en oración, leemos tantos capítulos, pero si no surgió un cambio en lo profundo de mi corazón, me estoy oponiendo a la palabra de Dios. Y Padre, en esta tarde te pido que así como hablamos de las maldiciones de la tierra, las maldiciones generacionales, las automaldiciones, y ahora hablamos de los puntos de entrada a los demonios. Es verdad, Señor, que aún nosotros como cristianos podemos practicar ciertas cosas que le abren las puertas a los demonios. Y pido, Señor, mientras iniciamos este capítulo 5, que cada uno de nosotros podamos examinarnos profundamente cómo estoy viviendo, qué estoy haciendo, qué estoy profesando, cómo estoy hablando. Padre, pido que cada uno de nosotros podamos realizar, examinar nuestra vida espiritual, y te pido, Señor, que nos reveles todo lo que está en nuestro corazón. Aún aquellas áreas, Señor, que yo pienso que estoy bien, pero en realidad estoy mal. Toda área, Señor, en nuestra vida que llega a ser una ofensa delante de tus ojos, porque el acusador de los hermanos está delante de ti continuamente. ¿Y qué estará diciendo de mí? ¿Cómo me estaré comportando aquí en la tierra? Te pido, Señor, por medio de este discipulado de Rompe, por medio del poder de tu palabra, por medio de la unción de lo alto, que cambies vidas, transformes vidas, que hagas algo maravilloso. Que aún aquellos necios, Señor, rebeldes, Padre, que aún sean quebrantados por el poder de Dios. Solo toma un acto milagroso del Espíritu Santo para que le revele a la persona. Amado hermano, no ignore lo que el Espíritu Santo le revela. Atesórelo, valórelo, porque esa revelación no es para condenarnos, es para mejorarnos y hacernos ver que Dios no nos salvó para dejarnos como nos encontró. No nos salvó para continuar siendo los mismos. Él nos salvó para ser una nueva creación en Él, para ser más que vencedores, para triunfar, para heredar las bendiciones de Dios. Padre, habla a nuestra vida. Y que podamos ser tan sensibles a la voz del Espíritu Santo, que mientras escuchamos los puntos de entradas, de tener un tiempo de decir: Padre, perdóname, Padre, ayúdame, porque la verdad es que cada uno de nosotros podemos cambiar más. Hay más que tú quieres hacer en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, en el nombre maravilloso de Cristo. Y la iglesia dice: Dios le bendiga, amado hermano, estamos despedidos.